se ha especializado en la investigación de lo que muy genéricamente solemos llamar mafias. Y bueno, nos gustaría primero que nada, obviamente, saludarlo desde Misiones. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, Alicia y Miguel. Misiones, Sí. Mucho calor debe estar haciendo ahora seguramente. Con viento norte, además. Bueno, frontera con el Paraguay. Sí, exactamente. No, si no estoy equivocado. Y bueno, gracias por la invitación, porque tengo que decir así a prima facie que cuando hay interés mediático de cualquier parte del mundo, y en Sudamérica más todavía, por este tema, por esta temática del narcotráfico, el crimen organizado, la ideología mafiosa, no se imaginan lo que significa informar y de alguna forma generar conciencia en la ciudadanía, en la opinión pública. Uh-huh. Es una de las tareas vitales, fundamentales de los comunicadores. Debe ser y debería ser mucho más informar sobre esta temática, porque cuando hablamos de crimen organizado, mafia, narcotráfico, los enemigos naturales, los enemigos emblemáticos de todo lo que sea crimen organizado, mafia y narcotráfico, son los operadores fiscales, jueces, las fuerzas de seguridad honestas, estamos hablando, pero no es la ciudadanía, porque está ignorante la ciudadanía. Entonces, cuando se hace este aporte, como ustedes están haciendo con este programa, de alguna forma están también transformándose en operadores para frenar, neutralizar, contrarrestar, denunciar todo uh-huh. eso que significa el crimen organizado, la ideología mafiosa, etcétera, etcétera. Ya, me gustaría que comencemos por precisar algunos conceptos, porque, digamos, ¿es lo mismo hablar de crimen organizado, de carteles o de mafia, o habría que hacer alguna diferenciación, tomando nota de que la mafia es el nombre que se le da, de cierta forma, de las organizaciones criminales sicilianas? Bien, sí, la diferenciación existe, aunque para el público ve los efectos y quizás no tiene el conocimiento como para saber discernir, pero técnicamente hay una diferenciación, pero en el fondo, en la esencia, en la sustancia, hoy por hoy todo está íntimamente ligado. La mafia con mayúsculas, M-A-F-I-A, mafia con mayúsculas, solamente tiene un territorio emblemático e histórico: Sicilia, Italia, el territorio italiano. La mafia con mayúsculas, que ha trascendido por el mundo a través de films como El Padrino y a través de numerosas videografías y películas, etcétera, es Cosa Nostra. Uh-huh. Obviamente también por su injerencia en los Estados Unidos, la mano negra. Cosa Nostra es una de las mafias más antiguas, 200 años, estamos hablando, no 5 años, no 10 años, estamos hablando de prácticamente 200 años de mafia, 200 años de Cosa Nostra, 200 años de otras organizaciones que son del mismo palo. La 'Ndrangheta, hoy en día maestra y de ceremonias del narcotráfico internacional, la Camorra italiana, la Camorra napolitana, y obviamente la Sacra Corona Unita de la zona de la Puglia. Son 4 organizaciones mafiosas con mayúsculas. A partir de estas organizaciones mafiosas con esa antigüedad, y por la evolución de la humanidad y la conducta humana y de todo lo que significa la mafia, que es una cultura, no es una que nos vamos a juntar Alicia, Miguel y Almendras, vamos a cometer un asalto en un supermercado Coto, uh-huh. de Coto. No, eso es una asociación para delinquir, mejor dicho, 4 pistoleros estúpidos que van a mano armada, van a asaltar un supermercado y llevarse, 2 millones de pesos argentinos. Eso es una cosa. El crimen organizado es otra cosa, es crimen organizado,
la palabra lo dice. Son elementos del delito, elementos que viven del delito, que se organizan para realizar una acción. Pero la mafia es una cultura por la antigüedad propiamente y porque su forma de creación, su nacimiento, está estrechamente vinculado a los momentos históricos de Italia hace 150, 200 años. Y esa mafia ha crecido, ha evolucionado. Y hoy en día, lo que nosotros veíamos en la película El Padrino, que está bien expresado, está bien representa, ve lo que es la cultura de la mafia, con rituales, con parámetros, con una forma de vida que no es nuestra. Para ellos, nosotros somos los extraños. La mafia es su mundo, es su universo. Nosotros no pertenecemos a ese universo. Ellos se manejan con su universo. Por lo tanto, matar a las personas en forma inocente y entrar en el terreno político, para ellos es un hecho normal, como para ti, como periodista, y para Alicia y los comunicadores. Bueno, vamos a solicitar una entrevista con fulano, hacemos la comunicación, hacemos el diálogo, escribimos, hacemos un flash televisivo. Esa es la diferencia. Mafia poderosa se ha extendido y ha sido ejemplo para otras mafias en otras partes del mundo y Sudamérica principalmente, sí. Ahora hago un pequeño plus. La ideología mafiosa no tiene fronteras, siempre tomando como modelo el parámetro de Cosa Nostra, el parámetro de la 'Ndrangheta, de la Reggio Calabria, de lo que son las mafias italianas. La ideología mafiosa ha tomado diversos rostros, diversas formas, diversas metodologías, pero indudablemente ya hoy en día la ideología mafiosa es sin fronteras y naturalmente es un problema universal. No es un problema de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, solamente de México, de Colombia, de Chile, no, de Centroamérica. No, ya hoy en día es un problema que nos compromete a todos, así, a rajatabla. Almendras, y cuando nuestros gobiernos, en este caso el gobierno argentino, pero bueno, nuestros gobiernos latinoamericanos ponen en agenda esta temática, ¿cómo crees que lo están poniendo? ¿Qué cuestiones aparecen ahí que habría que prestarle atención? Se ha cortado la comunicación un poco, no entiendo Ilvaname la pregunta otra vez, por favor, te molesto. No, preguntaba cuando nuestros gobiernos latinoamericanos ponen en agenda este tema, ¿cómo lo hacen, digamos, no? ¿Qué cuestiones aparecen ahí que deberíamos estar conversando o por lo menos atendiendo? Es muy importante lo que planteas porque has metido el dedo en el ventilador. Los gobiernos, lamentablemente, te aclaro que toda esta conversación, que la considero extremadamente positiva y constructiva, estamos haciendo una síntesis. Hablar de lo que está aconteciendo hoy en el mundo con la ideología mafiosa, la implicancia y la infiltración del narcotráfico, es un tema que muy vasto, muy extenso, que tiene muchas aristas. Entonces, entienda el oyente que tiene que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de asimilar en pocos minutos algo que evidentemente necesitaría más extensión. La pregunta es sencilla, pero el contenido de la respuesta es complejo. Los gobiernos, lamentablemente, están en su 90%, por no decir 100%, quiero dejar un 10% de gente honesta, de funcionarios del Estado y políticos honestos, y me quedaría con un 5%, perdonen que sea tan dramático y tan drástico. Pero cuando hablamos de mafia, cuando hablamos de narcotráfico, tenemos que hablar, y de corrupción, que es la antesala de todos este tipo de aparatos de ideología mafiosa y aparatos mafiosos. Los gobiernos son protagonistas importantísimos, diría yo, actores importantes en este nuevo escenario del 2024, porque el sistema político se ha transformado, fue en sus inicios, fue con mayor intensidad en su desarrollo, y hoy
el protagonista, el sistema político, se ha transformado en una pieza fundamental de la infiltración de las actividades mafiosas y de la narcomafia en el mundo entero y en Sudamérica más, pero en el mundo entero. Y quiero hacer una apreciación que me comprende las generalidades de la ley, y quiero anunciar públicamente como una primicia para la radio, para ustedes y para los oyentes básicamente. Hay en este momento, mientras estamos conversando, en Italia, donde yo voy prácticamente todos los años y donde se conoce y se aprende perfectamente lo que significa la mafia. ¿Se escucha perfectamente? Sí, se escucha perfecto. Bien. En este momento el oyente tiene que saberlo, el oyente tiene que saber que Italia es un estado mafia, es un estado mafioso. No es un estado exonerado de la mafia, porque tiene 200 años de mafia y por lo tanto es un estado mafioso. Precisamente hoy salió a la luz pública en Antimafia 2000, es el sitio que dirijo, filial del sitio italiano Antimafia 2000, dirigido por un excelente periodista, Don Giovanni, en Italia, y toda la prensa italiana se ha hecho eco hoy de algo que hace parte de todo lo que hemos hablado en estos 10 minutos. El fiscal Tescaroli, que hizo investigaciones desde el año 92 sobre la tratativa Estado-Mafia, sobre cómo se produjo 2 episodios gravísimos para el Estado italiano, como fueron los asesinatos con explosivos de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, en vía Capaci Falcone el 23 de mayo del 92, y a los 2 meses, 19 de julio del 92, Paolo Borsellino. 2 magistrados emblemáticos, a pesar de que han matado más fiscales, gente de la policía, políticos, etcétera. Pero, bueno, hoy la noticia en Italia es que el fiscal Luca Tescaroli, que es un hombre joven, de 40 años, fue amenazado de muerte, obviamente, en este momento, seguramente se entiende que es por las 4 organizaciones mafiosas que están dominando territorio italiano y el mundo entero, porque antes trabajaban por separado. Ahora la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra, la Camorra y la Sacra Corona Unita han hecho un solo bloque, porque el enemigo común es único también. Entonces, el fiscal Tescaroli acaba de recibir hoy en su despacho, está la policía y la fiscalía y la justicia de Génova trabajando, y el periodismo antimafia está denunciando y está alertando de esta situación, un correo escrito que le fue entregado a la oficina que recién él se mudó, porque él estaba en Florencia, ahora está en otra ciudad como fiscal adjunto, una amenaza de que concretamente la amenaza escrita es esta, según sé, es decir, que es lo que le han dicho en la amenaza de muerte, que van a atentar contra su vida con un explosivo TNT, tal como se hizo con Falcone y con Borsellino. Esto es un hecho que no es aislado, porque nosotros cuando hablamos de mafia entendemos que, bueno, es un problema que tiene el gobierno argentino, el Estado argentino, Argentina o Uruguay, que en este momento Uruguay es gravísimo el panorama, muy grave, pero tenemos que ver el contexto, tenemos que no quedarnos con el árbol, tenemos que ver el bosque. Y cuando amenazan al fiscal Tescaroli, concretamente le dicen: te haremos saltar con TNT y terminaremos lo que empezamos. Esa es la amenaza. Obviamente él ahora está blindado, todos estos fiscales, como el fiscal Nino Di Matteo, que investigó la tratativa Estado-Mafia. Sintetizo: la tratativa Estado-Mafia es un episodio corroborado por los fiscales del pool antimafia, que significa que el Estado italiano pactó con la mafia para asesinar a los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, entre otro tipo de atropellos y crímenes. Entonces, eso tenemos nosotros, exacto, es muy grave. Nosotros pensamos que porque estamos en Sudamérica, porque Patricia Bullrich hace un congreso antimafia, me consta porque estuve presente hace 3 años en la sala cultural ahí cerca de Palermo, cerca de Buquebus, creo que es el centro cultural
La usina. La usina. La usina. Sí. Allí se hizo un congreso de antimafia, no sé si ustedes lo sabían, hace 3 años, un congreso de antimafia en la que estuvieron presentes fiscales y operadores judiciales italianos, entre ellos el fiscal Di Matteo, está amenazado por Cosa Nostra desde hace 15 años, vive blindado como Obama, porque fue la época de Obama, como los presidentes, con un dispositivo de seguridad de 18 y 12 custodias con autos blindados para neutralizar todo artefacto explosivo. Vive blindado, esa es la expresión real. Bien, la señora Bullrich y el gobierno de Macri hace un congreso antimafia. Y yo personalmente pregunté a la señora en aquel momento, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, no me lo contaron. Yo la increpé junto con otros periodistas argentinos, pocos periodistas argentinos, porque no se hizo mucho bombo y platillo por parte del gobierno macrista. Entonces fue una fantochada, perdonen la expresión. Solamente estábamos periodistas de antimafia que habíamos sabido y muy pocos periodistas. Pero yo le pregunté a Patricia Bullrich si el gobierno, porque yo tenía información que la Andangreta estaba operando en Argentina. La señora Bullrich minimizó mi pregunta, se ironizó, casi hasta se burló y solamente dijo: nosotros estamos combatiendo el narcotráfico, hemos comprado escáner para que en los aeropuertos se pasen las valijas y pase la cocaína y sea detectada y sea interceptada. La señora parece que conoce de la mafia, o quiere conocer entre comillas, como yo conozco de cirugía y de laboratorio. La mafia y las grandes rutas de narcotráfico, que Argentina es una ruta del narcotráfico como es Uruguay, no pasa las toneladas por los aeropuertos, pasan por aviones y por barcos que llevan a Europa toneladas de cocaína con el visto bueno del sistema político bajo las sombras. Eso es mafia. Eso es cuando tú me hacías la pregunta si los gobiernos están involucrados. Sí, están involucrados de cabo a rabo. Los carteles de México no manejan toneladas de droga, cocaína, si no hay el visto bueno de alguien del poder político. Claro. Y en la Argentina pasa la cocaína si alguien del poder político lo autoriza, como también en el Uruguay, como también en el Paraguay, etcétera. Sí, perdona que estaba por preguntar algo. No, está bien. Precisamente quería acotar, porque no hace mucho que se volvió a encontrar un cargamento enorme que pasó. Nosotros estamos sobre la vera del río Paraná, podríamos decir, sin ironía, delante de nuestras narices, un enorme cargamento de cocaína que terminó en los puertos holandeses y que salió de acá. Sí. Mientras tú y yo estamos hablando con Alicia y los oyentes, seguramente en sillones y en sillares del poder se están maquinando nuevos envíos de cocaína a Europa desde Latinoamérica. Imagínense, el oyente tiene que imaginar, porque quizás no tiene todavía una dimensión clara. El narcotráfico internacional es un gran negocio, un business. No tenemos que interpretar, como dije al comienzo, que es una acción delictiva a mano armada, que queremos asaltar un supermercado. Es un negocio, y el negocio significa un estudio de mercado, significa un conocimiento del terreno y de la competencia. ¿Qué es lo que tenemos que exportar? ¿Qué productos tenemos que utilizar que nos van a dar más dinero? ¿Con qué influencias tenemos nosotros que manejarnos para que no paguemos impuestos, para que los puertos no tengan controles de los escáneres, para que el sistema político nos deje pasar tantas toneladas de cocaína? Bueno, es un business manejado por lumbreras, tenemos que ser sinceros. Yo no lo sé hacer porque no he nacido en esa cultura, pero el que es narcotraficante y quienes son referentes, garantes de estas organizaciones, son evidentemente gente que tiene una capacidad demoníaca, diría yo, maquiavélica, para intoxicar el Estado, para intoxicar a hombres del Estado y para manejarse
como pez en el agua cuando se trata de llevar adelante negociados con drogas, con cocaína o con armas. Claro. Porque, y ahí hago una pequeña llamada, un pequeño paréntesis curvo. Cuando estamos hablando, como hace estos minutos, de narcotráfico, la amenaza a Pescaroli, todo lo que está pasando en el narcoestado italiano, tenemos que hablar que mientras estamos hablando, otro brazo de la ideología mafiosa se relaciona estrechamente con el negocio del tráfico de armamento, que Argentina ha tenido mucho que ver, hasta en películas se ha llevado, y todo lo que significa, incluso otro tipo de episodios como los atentados a la AMIA, el que Menem que no era, que fue una vendetta, que por las armas, que las explosiones, etcétera, etcétera. El tráfico de armas también se relaciona con la ideología mafiosa, es lo que maneja en este momento las grandes guerras, que hoy estamos viendo con pavor, que la guerra nuclear está sobre nuestras cabezas. No es ni más ni menos que la punta del iceberg de una ideología mafiosa como un pulpo extendida por el mundo, porque lo que rige a la ideología mafiosa, a los hombres que la ejecutan, que la ejercen, la aplican, la manejan, solamente tienen un solo patrón, que es hoy patrón del mundo moderno. Se llama, en italiano, soldi, se llama dinero. El valor absoluto del dinero es la llave maestra. Almendras, para que la ideología mafiosa se instale. Sí. La pregunta, ¿cuál es el interés entonces? Porque mencionaba a Patricia Bullrich y en su gestión como ministra de Macri y ahora de Milei, de gobiernos como el de Milei o ministros como el de Patricia Bullrich, de avanzar hacia una legislación antimafia. ¿Qué es lo que se busca ahí? ¿Es lo mismo que el ensayo de la ley antiterrorista que después termina usándose para controlar las protestas, para criminalizar cualquier tipo de resistencia? ¿Qué ve ahí, digamos? La pregunta es extremadamente emblemática. Hace unos minutos dije que el Congreso Antimafia organizado por el gobierno macrista fue una fantochada. Y sigo insistiendo. Cuando hablamos de generar leyes antimafia, el objetivo, mejor dicho, la propuesta no es negativa. Lo que es negativo es que tenemos que definir, y tenemos la sociedad que va a dar el voto, que va a apoyar, o los políticos en el Parlamento que van a apoyar determinada ley, ya sea para el narcotráfico como para cualquier ley. ¿Cómo está inspirada y cómo está instrumentada la ley para luego esa ley aplicarse? No es la primera vez en el mundo, ni va a ser, que hombres del poder político, judicial, del poder político, del poder militar, han tenido un doble discurso y una doble moral. Mientras el señor Rafael Videla decía, por ejemplo, que no existían los desaparecidos, sin embargo habían desaparecidos en la Argentina. Es decir, quiero dar este ejemplo muy grosero y muy crudo y verdaderamente muy dramático. Significa que cuando los políticos manejan de la boca para afuera proyectos maravillosos, perfecto, bienvenido el proyecto, pero primeramente quiero saber de dónde viene el proyecto, quién es el que pone ese proyecto. Y cuando es la hora de votarlo en el Parlamento, los políticos que se supone leales, honestos, incorruptibles, que se supone, tienen que cuidar la democracia, un régimen democrático republicano, porque están representando a sus votantes y a toda una población, de que esos proyectos sean loables, honestos y no intoxicados y corrompidos. Lamentablemente, la gran mayoría de las propuestas que vienen con color de rosa no son ni más ni menos que propuestas digitadas, orquestadas para facilitar y beneficiar la actividad mafiosa. Hay proyectos de ley de antimafia, proyectos de ley para que los presos no tengan, por ejemplo,
para que los presos tengan prisión domiciliaria, para que los presos determinado tiempo de pena después se les dé una libertad condicional. ¿Por qué? Porque son presos que han cometido delitos mafiosos, son presos que han cometido delitos de lesa humanidad, etcétera. La llave para que un gobierno sucumba y la democracia sucumba y sea demolida y fagocitada por el crimen, la tienen los políticos. Voy a dar un ejemplo. Silvio Berlusconi, que muchos adoran y hasta aeropuertos de la manera más grosera ponen nombres de aeropuertos en Italia, Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi era un mafioso. Su brazo derecho, Marcello Dell'Utri, fue procesado por la justicia y condenado por asociación mafiosa. Silvio Berlusconi era un hombre de mafia. Un hombre de mafia que sus manos están tintas de sangre con los jueces de Giovanni Falcone y Borsellino. Y fue fundador de Forza Italia, un partido político. ¿Cuántos hay partidos políticos que tienen implicancias con el sistema mafioso? ¿Qué está pasando hoy en Venezuela? En Venezuela está pasando algo más que yo soy presidente, hice un fraude, hice no esto, no. Hay una polémica mar de fondo que el pueblo no la ve, el pueblo ve la punta del iceberg, donde lamentablemente el sistema criminal integrado, la ideología mafiosa está presente. ¿Por qué? Porque el señor Maduro seguramente está involucrado, está intoxicado por los vínculos con el narcotráfico y porque la derecha americana quiere voltearlo por intereses obviamente políticos, de ideología, y los honestos quieren creer de que las elecciones no fueron fraudulentas. Lo mismo las guerrillas lamentablemente, por ejemplo en Colombia, se infectaron con el narcotráfico. Es decir, tenemos que nosotros siempre ante estas situaciones verdaderamente que derraman sangre, mirar con doble ojo, no quedarnos con las versiones oficiales y profundizar. Eso es lo que tenemos que contemplar cuando hablamos de la implicancia del sistema político, la implicancia de fuerzas, de ideologías que no hacen otra cosa que ser serviles y funcionales a un sistema criminal, literalmente. Jean, bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero seguramente vamos a volver a convocarlo para seguir hablando de estos temas, porque nos ha quedado, me parece, bastante material para seguir consultándolo sobre, bueno, la vigencia de los grupos que operan en América Latina por sobre todo. Pero queremos agradecerle enormemente la amabilidad que ha tenido de atendernos en esta tarde. Cierro. Muchísimas gracias a ustedes y solamente quiero pedir a la audiencia que cuando se hable de estos temas empiece a interiorizarse con sentido común, porque no son jueces, no son fiscales, no son operadores, no son estudiosos. Es un tema para estudiar. No se olviden que hay episodios en este momento en Sudamérica que han demostrado lo que yo he hablado en estos 15 o 20 minutos. Por ejemplo, uno de ellos es el asesinato del fiscal Pecci en Paraguay. Uh-huh. Significa que si un fiscal que está involucrado seriamente en la investigación y en poner punto final a organizaciones paraguayas, brasileras y a un crimen internacional ha sido asesinado fuera de su país, es porque el Sudamérica está atravesado, o sea, el narcotráfico está atravesando prácticamente el mundo. Y por último, la del estribo. Pablo Escobar tenía como maestro, como mito para admirar y para sembrar el terror en Colombia en los años 90 a un mafioso italiano. Eso lo declaró el hijo mismo de Pablo Escobar en Argentina en la presentación del libro. Y mi padre tenía en Totorrina un ejemplo y él quiso hacer y sembró el terror en Colombia tomando como ejemplo lo que sembró el terror Totorrina y Provenzano en Italia. Gracias a ustedes, repito, gracias, porque estos temas o se viven en carne propia y cuando les llega la sangre al río recién empezamos a despertarnos y a profundizar. No, hay que profundizar a través de los medios de comunicación, a través de la educación de los medios de comunicación y a través de las escuelas, de los liceos y las universidades. Hay ignorancia en este tema y eso es funcional, lamentablemente, a la ideología mafiosa. Muchísimas gracias. Charlábamos entonces
extendidamente, ¿no? Nos tomamos un tiempo Ujú. para poder charlar de este tema.